Bueno, gracias hermano. De veras que unas alabanzas trae el hermano, ¿verdad? Creo que nos tocan todas y cada una de ellas, traen un muy bonito mensaje. Así que gracias hermanos por las alabanzas. Vamos a ver mientras ponen ahí está. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie en la primera carta de Juan. Así que abra su Biblia en Juan capítulo 3. Vamos a ver, hoy vamos a tomar, si se ha dado cuenta, el mensaje de dos partes diferentes, en Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4. Así que manténganlo esto en mente para cuando lo esté viendo, pero aquí en sus notitas está la información. De antemano quiero felicitar a los papás, ¿verdad? Mi papá que está aquí también, y a una que está en casita, ¿verdad? Que felicidades a todos y cada uno de ustedes por este día tan especial. Y precisamente hoy vamos a hablar del amor de Dios, ¿verdad? El amor de nuestro Padre Celestial. Es el tema, cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Creo que también podemos decir cuán grande es el amor de un padre para los hijos, ¿verdad? No se compara jamás con el amor de Dios, pero es un amor grande y especial de papá a los hijos. Bueno, hoy es el mensaje número 8 de la serie, para que crean lo que hemos visto y oído. Si usted recuerda, uno de los temas principales de la carta de Juan, o uno de los temas que Juan nos ha dado a conocer, es de que nosotros podamos diferenciar entre lo que es un verdadero cristiano y uno falso. Diferenciar entre una persona que ha nacido de nuevo y una persona que aún permanece en muerte. Para que nosotros podamos diferenciar, ¿verdad? Y esto lo hemos visto a través de la serie. Juan nos ha hablado sobre las diferencias entre los hijos de Dios. Recuerda que hemos visto los hijos de Dios, y nos ha hablado de los hijos del diablo. Yo sé que no es mucha costumbre hablar de los hijos del diablo en la iglesia, ¿verdad? Pero algo que me gusta cuando uno va a través de un libro de la Biblia es de que no puedes dejar un pasaje simplemente porque no te gusta predicar de él. Lo tienes que cubrir, y lo cubres basado en lo que la palabra de Dios dice. Así que hoy Pablo nos va a hablar, Juan nos habla sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de la otra familia. Ahora, ¿habla la Biblia de que hay hijos del enemigo del diablo? Claro que sí lo habla. Mire, en Hechos, no está en su pantalla, pero en Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo llamó a un personaje, se llama Elimas el mago. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 13. Pablo le llamó hijo del diablo a Elimas. ¿Por qué? Porque esta persona no creía en la palabra de Dios, no creía o se oponía a las escrituras. Así que Pablo le dice, tú eres un hijo del diablo. Juan nos dice en la primera de Juan 3:10, aquí está en su pantalla, fíjese lo que dice: en esto se manifiestan los hijos de quién, de Dios, y los hijos de quién, del diablo. Entonces, realmente la Biblia afirma que hay dos diferentes familias, hay dos grupos de personas, y vamos a ver que no deben de tener nada en común, ¿verdad? En cuanto a nuestro comportamiento y las cosas que pensamos. Bueno, para identificar quiénes son los hijos del diablo, Juan ha dicho a través de la carta, en capítulo 1, versículo 6, si la persona vive en tinieblas, entonces no es hijo de Dios. Capítulo 2, versículo 4, creo que están en su notita, ahí están apuntados los versículos. Si la persona no guarda los mandamientos, ¿qué significa? Que no es hija de Dios o hijo de Dios. Capítulo 2, versículo 22 dice, la persona que dice que Jesús no es el Cristo, el Mesías, ¿cuál es la consecuencia? Tampoco es hijo de Dios. Y capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo, por lo tanto no es hijo de Dios. Para terminar, en 1 Juan 3:10, fíjense cómo Juan cierra este pasaje. Escucha lo que dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿de qué es? No es de Dios. Bueno, la diferencia en el comportamiento entre los hijos de Dios y los hijos del diablo,
Básicamente es de que cada uno trata de imitar a su padre. Nosotros como hijos de Dios queremos hacer y seguir el ejemplo de nuestro Dios Padre. Las personas que no lo conocen, bueno, siguen el ejemplo de quién, del enemigo, de Satanás. Jesús dijo en el Evangelio, Juan 8:44. Fíjese lo que Jesús le está diciendo a un grupo de judíos, a un grupo de los fariseos. Les dice: ¿ustedes son de quién? Son de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Básicamente lo que Jesús le está diciendo a este grupo de personas es: miren, ustedes lo que quieren hacer es, o buscan hacer, es agradar o complacer a su padre, en este caso al enemigo. Así que buscan y hacen lo que su padre les enseña, las cosas malas. Ustedes, por quererlo agradar, es lo que están haciendo. Son las palabras de Jesús. Entonces, la gente del mundo busca agradar a su padre. Nosotros imitar. Nosotros como hijos de Dios debemos de buscar agradar e imitar a nuestro Padre Dios. Juan dijo a Juan 4:8, ¿Dios es qué? Dios es amor. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos de imitar ¿qué? El ejemplo de su amor. Pero algo importante, mire, que debe de notar aquí. Cuando se habla de la palabra amor, no se refiere al amor eros. Al amor eros es el amor sensual, el amor entre un hombre y una mujer, la atracción física. Ese es el amor eros. ¿Cuándo se refiere a eso? Tampoco se refiere al amor filial. El amor filial es el amor entre amigos, ¿verdad? A usted, a algún varón le dijeron aquí que usted estaba atrás de una muchacha, allá en los tiempos, ¿verdad? Ahorita ya no. Pero en aquellos tiempos, si usted estaba atrás de la persona y la mujer le dijo: pues me gustas como amigo nomás. Entonces era el amor filial, me lo estaban fileteando nomás, ¿ok? Es el amor filial, el amor de amigos. Y luego viene el amor estoraje. Creo que es la pronunciación correcta. El amor estoraje. El amor estoraje es el tipo de amor que hay entre padre e hijos, hijos y padre, o entre hermanos. Es el amor familiar, ¿ok? Bueno, cuando Dios dice la palabra que Dios es amor, no precisamente se refiere a estos tres grupos que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque ese amor, el amor eros, el amor filial y el amor estoraje, las personas del mundo también lo tienen, ¿ok? Las personas del mundo aman a quienes le aman. Las personas del mundo aman a sus padres, a sus hijos, tienen el amor estoraje, o sea, se aman entre amigos. Cuando la palabra de Dios habla del amor, ¿a cuál amor se refiere? ¿Quién tiene por ahí? ¿Cuánto no? El amor ágape. Ese es el amor que nosotros debemos de imitar. El amor ágape es el amor incondicional, en el que usted está dispuesto a dar y hacer algo por la otra persona sin recibir o pedir nada a cambio. La semana pasada les comenté que el amor de una madre es lo más similar que tenemos al amor ágape. Entonces, Juan habla del amor ágape. Ese es el amor que nosotros debemos de imitar y tratar de compartir hacia los demás, ayudarles, o sea, a demostrarles el amor incondicional. Bueno, el mensaje de hoy se trata precisamente sobre eso. Como nosotros somos hijos de Dios, el apóstol Juan nos va a dar 2 puntos o 2 temas que vamos a cubrir. El primero es, Juan nos va a exhortar a amar a las personas. Y el segundo punto nos va a decir por qué las debemos de amar, ¿ok? Siguiendo el ejemplo de que Dios es amor y imitarlo a Él. Entonces, la primera es exhortación a amarnos unos a otros. Viene aquí en su pantalla. El primer punto también está en su hojita, es Juan nos exhorta a amarnos unos a otros. Capítulo 3, versículo 11, en la primera carta de Juan, dice: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Recuerde que le mencioné que cuando Juan escribió la carta, en el capítulo 1, versículo 3, Juan dijo:
les voy a escribir lo que he visto y he oído de quién, de Jesús, ¿verdad? Entonces Juan está diciendo, lo que escuché a Jesús decir y lo que vi a Jesús hacer, de eso les estoy escribiendo. Ahora en este pasaje Juan dice que nos amemos unos a otros. La pregunta es, ¿cuándo fue que Juan escuchó a Jesús decir que nos debemos de amar unos a otros? ¿Cuándo fue? Bueno, ocurrió en el aposento alto. Cuando Jesús estaba con los discípulos, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Ahí está Jesús hablándoles, que nos amemos unos a otros, pero ¿cómo se deben de amar, Jesús? Como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. Básicamente Jesús está diciendo aquí, sigan mi ejemplo, ¿correcto? Como yo los amé a ustedes de una manera incondicional, que inclusive está dispuesto a dar su vida por nosotros, dice, como yo los amé a ustedes, ahora ustedes amen a los demás. Básicamente la enseñanza de este pasaje, de demostrar ese amor hacia las personas. Pero recuerda que no solamente se trata de amar al hermano, a los familiares o a los amigos, sino que también se trata de amar a quién, al enemigo, a las personas que nos detestan, que nos odian, que, mire, debe tener cuidado que el comportamiento o la actitud de otra persona no influya en el amor que usted debe de tener hacia ellos. Ahorita le voy a explicar por qué. No debe de cambiar en nada. Entonces, debemos de amar a las personas. ¿Sabe usted que demostrar amor, el amor ágape, es la mayor evidencia que nosotros podemos dar al mundo de que somos hijos de Dios? El amar a alguien de una manera incondicional o demostrar el amor ágape es la mayor evidencia que nosotros podemos demostrar de que tenemos la salvación, de que tenemos la vida eterna, de que hemos nacido de nuevo, de que cada uno de nosotros aquí tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted. Es la mayor evidencia. Si usted realmente quiere afuera y quiere influenciar, quiere manifestar lo que usted es, no vaya con con la Biblia en la mano no le va a ayudar mucho. Cantando alabanzas por la calle tampoco le va a ayudar mucho. Pero cuando usted empieza a demostrar amor a las personas, ahí sí está evidenciando ese cambio que ocurrió en usted. Es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo? Mire, ¿qué es lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones? ¿Recuerda? Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios, el amor ágape de Dios, fue que ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, quiere decir que antes de que nosotros llegáramos a los pies de Jesús, cuando no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos el amor de Dios en nuestros corazones. Las personas del mundo que no tienen al Espíritu Santo, es imposible que tengan el amor de Dios en sus corazones, porque no tienen al Espíritu Santo, ¿ok? Esa es una gran diferencia entre nosotros y las personas de afuera. Recuerde, es una diferencia, pero no es para que usted vaya y presuma, no es para que usted vaya a crear contienda, ¿verdad? Lo que usted tiene y ellos no. Al contrario, es una diferencia que nos debería de preocupar, de que las personas con las que compartimos durante el día, con las que vivimos en el hogar, familiares, que no tienen el amor de Dios. Así que, como amar es una evidencia de que tenemos el Espíritu Santo, por eso es que Juan nos exhorta a amar a las personas. Básicamente dice, si eres creyente,
Si eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, demuéstralo como amando al prójimo. Y mire, cuando dice Jesús, les voy a dar un mandamiento, que se amen unos a otros, no lo tome como una sugerencia, no es una alternativa. Bueno, entonces tengo dos alternativas, entre amar y odiar. No es una sugerencia, no es una por si quiere, es un mandamiento que Dios nos está dando a nosotros, el de amar a las personas, el de poder demostrar ese amor incondicional. Ahora mire, deje tomar poquita agua, porque se me está secando. Ahorita me pongo a pensar, bueno. Entonces, vamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Déjenme sigo explicando. Amar es algo que como hijos de Dios debemos de hacer. Vean su Biblia, capítulo 3, versículo 10. Lo acabamos de leer. Capítulo 3, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora fíjense lo que dice el versículo 12. Primera de Juan 3:12. Está hablando del amor. Y luego dice, no como Caín. ¿Okay? ¿Quién era Caín? El hermano de Abel. Bueno. Recuerden, está hablando del amor. Está haciendo referencia al amor Juan. Y luego dice, no actúen como Caín. ¿Por qué? Porque Caín era ¿de quién? Del maligno, era del enemigo, era del Satanás. ¿Y qué hizo Caín? ¿Demostró amor? No. ¿Qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. No había amor en su corazón. Desde el principio nos hace saber que era del maligno, no era de Dios. ¿Okay? Entonces, Caín estaba siguiendo el ejemplo de quién, de Dios Padre o del diablo, ¿verdad? Dice, las obras de su padre quieren hacer. Él era del maligno. Ahora, note cómo hace la transición. En el versículo 12 está hablando del mal de los hijos del enemigo. En el versículo 13 de la carta, Juan pasa ahora a hablarnos a nosotros y dice, versículo 14, perdón. Juan 3:14. Nosotros, cuando habla de nosotros, se refiere a nosotros los cristianos, ¿ok? Está hablando a nosotros. Nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Note algo importante que Juan no dice. Amamos a nuestros hermanos, por eso hemos pasado de vida a muerte, perdón, de muerte a vida. ¿Eso es lo que dice? No, ¿verdad? No dice, amamos a nuestros hermanos, por eso hemos pasado de muerte a vida. Lo que Juan dice aquí es, el amor a nuestros hermanos es una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. ¿Ok? Entonces, el amor solamente es una manifestación externa, una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Pero ¿cómo es que la persona puede pasar realmente de muerte a vida? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hicimos cada uno de nosotros? Juan 5:24 en el Evangelio dice, el que oye mi palabra, está hablando Jesús, y cree al que me mandó, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿se pasa de muerte a vida cuándo? ¿Cuando amas a la persona? No. Cuando recibes a Jesús en tu corazón. ¿Cómo lo vas a manifestar? Amando a la persona. ¿Entienden? O sea, la salvación no se obtiene por amar a nadie. La salvación se obtiene recibiendo a Jesús. Juan continúa con la exhortación. 1 Juan 3:16, continuando con la carta. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo lo conocemos?
en que Él, ¿a quién se refiere? A Jesús, puso su vida por nosotros. Si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Entonces también nosotros debemos que poner nuestra vida por los hermanos. Recuerden, seguir el ejemplo de Jesús en este caso. Si Jesús puso la vida por nosotros, ahora nosotros hagamos lo mismo por los demás. Pero mire, algo muy importante. Tal vez en su vida usted nunca se vea la necesidad de poner su vida por otra persona, ¿verdad? Yo creo que nunca se va a presentar eso. Es más, bueno, mejor no digo nada. Sí, calladito es más bonito. No, ya les explico lo que lo voy a decir. Pero que quizás nunca nos encontremos en esa posición de tener que dar nuestra vida por alguien. Pero de seguro sí vamos a tener la oportunidad de ayudar a alguien, de poder exhortar a alguien cuando esté pasando por situaciones difíciles, de poder orar por alguna persona, de poder ayudarle si está pasando por alguna situación financiera y usted tiene la manera, usted lo ayuda, de proveerle quizás para cubrir alguna necesidad. Yo estoy seguro de que de esas oportunidades va a haber muchas en nuestra vida, de poder ayudar a alguien. De que si usted tiene en su closet 5 pares de zapatos, diga, bueno, esta persona no tiene, le voy a dar uno. O como dice la palabra, ¿verdad? Si tienes 2 túnicas, pues dale una túnica a la persona. De eso sí va a haber oportunidad. Y va a haber muchas en nuestra vida. Esa es una magnífica oportunidad para que usted pueda demostrar el amor de Dios. Y recuerde que lo va a hacer no con la intención de, bueno, oye, ¿te acuerdas que te presté aquella vez? No. Porque lo está haciendo incondicionalmente, no está esperando nada a cambio. Esa es la gran diferencia. Y siempre cuando lo haga, usted va a decir, mira, el Señor puso en mi corazón. Yo no lo estoy haciendo por mi cuenta, el Señor puso en mi corazón. Incluya a Dios en esa transacción que va a hacer. Dios me puso en mi corazón darte esto, orar por ti, ofrecerte esto, para que vea que usted está actuando o que Dios está actuando a través de usted. Y que no es usted en la carne. Si usted lo hace en la carne, entonces la gloria se la lleva a usted. Usted le quiere dar la honra y la gloria a Dios. Así que, entonces, vamos a tener la oportunidad de ayudar a alguien. Por eso el versículo 17, fíjese lo que dice, continuando con la carta. Pero el que tiene bien, o sea, si tienes manera de hacerlo, si tienes manera de ayudar, si tienes bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, entonces ¿qué? Aquí Juan hace una pregunta, es una pregunta retórica. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, no es una pregunta esperando respuesta, es una pregunta para que la gente empiece a, oye, de veras, ¿verdad? Si no ayudo, el amor de Dios no mora en mí. O sea, es algo que ya se sabe la respuesta. Entonces, Juan concluye hablando de la exhortación en su hojita, en la primera parte que es exhortación a amar. Juan concluye esta parte diciendo, versículo 3, 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Decir que usted está dispuesto a ayudar a alguien, a demostrar su amor, a demostrar perdón, a ayudar a alguien, decir que lo va a hacer y que tiene muchas ganas de hacerlo, no sirve de nada. Como dicen, las buenas intenciones en eso quedan, buenas intenciones. Pero en el momento en que usted lo hace, ahí empieza la diferencia. Por eso dice, hablando de ayudar, si dice que lo van a hacer, háganlo, adelante. Así que dice, de hecho y en verdad. Hasta ahorita, en esta parte, Juan nos ha hablado, Juan nos ha dicho, hasta ahorita, cuando amamos a nuestros hermanos, es una evidencia de que permanecemos en la luz. Por ejemplo, en 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en ¿qué? En la luz. El otro puntito.
Cuando nos amamos unos a otros, demostramos que tenemos vida. Primera Juan 3:14, ya lo vimos hace rato. Bueno, estos dos versículos que tienes aquí enfrente nos enseñan dos cosas importantes. Amar es la diferencia entre andar en tinieblas y andar en luz. El que ama permanece ¿en qué? En luz. Entonces, amar es la diferencia entre luz y tinieblas. Dos, amar es la diferencia entre tener vida o permanecer muerto. El que ama a su hermano permanece en vida. ¿Ven lo importante que es amar entonces? Ahora vamos a pasar al siguiente punto en su hojita. Punto número 2. ¿Por qué? Nos va a decir Juan, ¿por qué debemos de amar a las personas? Ya nos exhortó. Ahora nos va a decir por qué lo debemos de hacer. Vamos, y este empieza en el capítulo 4. Capítulo 4, versículos 7 al 21. Es esta sección. Dice, primer punto. ¿Por qué nos debemos de amar? Porque el amor proviene de Dios. Vamos a leer capítulo 4, versículo 7. Amados, dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué nos debemos de amar? Porque el amor es de ¿quién? Es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Básicamente aquí nos está enseñando que Dios es la fuente de amor. Y recuerde que ese amor ha sido depositado en nuestros corazones ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, el amor de Dios ya está en usted, ya está en nosotros. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es que demostrarlo, sacarlo, enseñarlo, compartirlo, ¿verdad? Porque usted tiene el amor, ahora compártalo con los demás. Es lo que vemos aquí. Mira, hermano, usted no puede permanecer por siempre sin amar a una persona. Es imposible. Como hijo de Dios, como cristiano, usted no puede permanecer toda una vida sin amar a una persona. ¿Qué debe hacer? Bueno, usted va a pedirle a Dios que lo cambie. No a la persona, pero que lo cambie a usted. Porque a veces oramos, ¿verdad? Señor, cámbiala, ayúdala, mira nomás. Pídele a Dios que te cambie a ti, que transforme tu corazón, que te permita demostrar el amor que hay dentro de ti. Pídele a Dios que saque de su corazón odios, corajes, rencores, envidias. ¿Por qué? Porque esas no son características de un cristiano. En ningún lugar va a decir, el cristiano puede odiar, puede hacer eso. No. Esos no son frutos del Espíritu. Así que, esas son características que a nosotros no nos corresponde tener. No deberíamos de tener el odio, el coraje, la envidia, el orgullo, todas esas cosas malas que son del mundo. Mire, el amar, entonces, no amar es no conocer a Dios. No amar es no tener una relación con Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Versículo 8, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, básicamente, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Okay? Ahí está más claro que en el agua. El segundo punto en su hojita. ¿Por qué debemos amar? Bueno, porque Dios nos mostró su amor. Vamos a continuar la lectura. Capítulo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si usted notó en estos dos versículos, Juan dijo dos veces o mencionó la palabra Dios envió a su Hijo. Para demostrar el amor, Dios hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Bueno, dice, para que nosotros vivamos. Dios lo envió a su Hijo para que nosotros vivamos. ¿Y para qué más? También lo envió
por nuestros pecados. Entonces es la manera en que Dios está demostrando ese amor hacia cada uno de nosotros. Mire, Dios vio la condición del mundo, cómo el ser humano estaba cada vez peor, decayendo, o sea, en el lodo. Y yo me imagino, ¿verdad? No están las escrituras, yo me imagino probablemente así en estos, que Dios estaba en el cielo con los ángeles platicando y ha de haber dicho, ¿cómo les demuestro a esta gente que los quiero, que me interesan, que no quiero que se sigan lastimando? ¿Cómo lo haré? Y de repente dijo Dios, ya sé, les voy a mandar a mi hijo. Inclusive en algunos de los evangelios hay una enseñanza del rey que mandó a un súbdito, ¿recuerdan? Y que la gente lo mataba. Bueno, Dios nos mandó a su hijo. Fue la demostración de amor más grande que pudo él hacer. Juan 3:16, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Dios demostró de una manera inimaginable a cada uno de nosotros el verdadero significado del amor, enviando a su Hijo a salvar al mundo. Pero recuerda que el mundo lo rechazó. ¿Usted cree que usted es merecedor del amor de Dios? ¿Que usted cree que Dios estaba en deuda con usted o conmigo para decir, voy a mandar a mi hijo para cerrar la deuda? Claro que no, mire. Yo no sé si alguien me diría, me dijera, oiga, pastor Alfredo, necesito que me entregue a su hijo para salvar a otras personas. Vamos a suponer que me dijeran, ¿saben que necesitamos los órganos de su hijo para salvar a 5 personas? Y esas personas son de lo peor. ¿Qué haría usted? Yo no le entregaba nada. Yo no te voy a dar a mi hijo para salvar a alguien más. Especialmente a quien quiere salvar, a un violador, a un mentiroso, a una persona mala, como dicen, sin provecho ni beneficio. Mas sin embargo, Dios lo hizo por nosotros. No estoy diciendo que lo haga, ¿verdad? Pero Dios lo hizo por nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros valíamos algo para que Dios hiciera eso, para que Dios enviara a su hijo? Mire, Dios mandó a su hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Y yo le voy a hablar de mi experiencia. Siendo yo realmente un pecador, un blasfemo, ya les he comentado lo que yo creía de la palabra de Dios, siendo todo eso, aún así, Dios envió a Jesús y Cristo murió por mí en la cruz. Lo voy a hablar de manera personal, por mí en la cruz. Habiéndome yo burlado de su palabra, habiéndola yo básicamente deshecho la palabra de Dios, ahora la palabra de Dios me bendice a mí. Habiendo yo rechazado por muchos años el evangelio, la palabra, seguir su palabra, lo que sea, yo lo rechacé. Aún así, Dios me amó y extendió sus brazos. O sea, Dios me amó y extendió sus brazos hacia mí y me dijo, pues, ¿qué estás haciendo? Yo creo que todo eso ha ocurrido con todos y cada uno de nosotros. Mira, hermano, yo no merecía el amor de Dios. Realmente yo no lo merecía. Y yo me imagino en esa conversación que Dios tuvo con los ángeles, ¿sabes cómo les demuestro el amor que tengo por ellos? Yo me imagino diciéndole ahora los ángeles a Dios, ay, no des nada por él, mira lo que dice, mira lo que hace, mira cómo se comporta. Yo me imagino a los ángeles diciéndoles a Dios, pero Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor hacia mí, en este caso, hablando personal, hacia mí, Dios ha de haber dicho, mira, le voy a demostrar que para Dios no hay nada imposible. Y le voy a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Y fue el primer milagro que hizo en mi vida. Él cambió mi corazón. Así como lo ha hecho en cada uno de ustedes. Pero ese cambio de corazón lo vamos a demostrar ¿cuándo? Amando a las personas. Que tenemos un corazón nuevo. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esa misma situación en el pasado? Quizás le mentíamos a Dios. Acudíamos a Dios solamente por conveniencia, por necesidad.
O le decíamos, Señor, voy a hacer algo, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a portar bien, ahora sí esto. Y de buenas a primeras le dábamos la espalda. ¿Cuántos de nosotros hicimos eso en el pasado? Le prometimos cosas que nunca cumplimos. Y aún así, Juan dice, capítulo 3, versículo 1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Un pensamiento muy bonito que dice, Dios no me ama porque Jesús murió por mí, jamás. Dios no me ama porque Jesús murió por mí. Jesús murió por mí, ¿por qué? Porque Dios me ama, básicamente. Porque Dios me ama y Dios le ama a usted. Ahora, el inciso C, ¿cuál debe ser mi respuesta? Ya vimos, ya Juan nos exhortó a amar, nos dijo por qué debemos amar. Ahora, ¿cuál debe ser mi respuesta? ¿Cuál debe ser su respuesta? Capítulo 4, versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, ahora mi respuesta, ¿cuál es? Debemos nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo debe de amar? Ame incondicionalmente. En Romanos 5:8, no está en su pantalla. Romanos 5:8 dice que Dios te amó tal y como eras. Así Dios te amó, tal y como eras, Él te amó. Ahora usted demuestre ese amor incondicional. Demuestre su amor sacrificialmente. 1 Juan 3, 16, 18 es el amor que Dios demostró por nosotros. Y la última es ame por el amor de Dios. O sea, no le estoy suplicando, por el amor de Dios ama. No, ame por el amor de Dios que está usted. No es una petición, es una súplica. Ame por el amor de Dios que está usted. Yo le pregunto si realmente el mundo puede ver el amor de Dios en usted. Medite en lo que hace durante el transcurso del día, de la semana, en tu trabajo, en la escuela. Ve el mundo, el amor de Dios en mí. Si tu conclusión es de que sí lo ve, sigue adelante. Vas bien. Si dices, pues a veces lo veo y a veces yo lo escondo. Bueno, ¿verdad? Hay que trabajar en eso, hay que demostrar realmente que cada uno de nosotros somos personas nuevas, que tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo derramó su amor en nosotros. Pero era tanta abundancia que ahora usted lo está, ¿cómo se dice? Así que rebosa derrochando el amor, ¿eh? Así que yo le invito a que empiece a amar. Ahora sí como dice, un día a la vez, empiece a amar a una persona a la vez. Pero no a esas personas que son casi imposibles de amar. Empiece a amar a una persona a la vez. ¿Okay? Recuerde que amar no significa ir y de ay te amo y llevar a tu casa. No. Sí, a veces, muchas veces el amor, se lo he dicho, se demuestra estando callado, orando por la persona, no hablando mal de ella, no haciéndole gestos, no haciéndole caras y no hablando a espaldas de ella. El chisme, ¿verdad? Así que aquí vamos a dejar este mensaje de hoy. La próxima semana vamos a continuar con la carta y